Colosenses 2:16, el dulce caramelo que a algunos evangélicos y católicos les gusta saborear y disfrutar, porque con él pretenden destruir una verdad divina. Qué triste que algunas personas sean malintencionadas, sean tan malintencionadas. Y digo malintencionadas por una razón fundamental. Porque cuando tú vas al tema del sábado, lo encuentras ampliamente sustentado desde Génesis hasta Apocalipsis incluso. O sea, es una doctrina ampliamente sustentada. Pero ellos van al texto que sea más difícil de interpretar para, como dicen por ahí, en río revuelto, ganancia de pescadores. Allí donde sea más confuso para poder decir lo que yo quiera decir. Eso es bastante triste. Lo que pretendo hacer en esta ocasión es demostrar que los apologetas evangélicos y católicos realmente cometen prevaricación al ir a Colosenses 2:16. ¿Y por qué digo prevaricación? Porque prevaricar es hacer algo malo a sabiendas de que está malo. Cuando es un apologeta, cuando se es un profesor, cuando se es un maestro de teología, que conoce que va al idioma griego y aún así desconoce el texto en su integridad, entonces tiene mala intención, entonces está prevaricando. Vamos a ver cómo nos dice el texto. Primero vamos a ver cómo está traducido en la mayoría de las Biblias. Aquí tengo la Reina Valera 1960 y dice así: por tanto nadie os juzgue en comidas o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ya, bueno, si así hubiera hablado el apóstol Pablo, estaría perfecto, tendrían razón. Pero el apóstol Pablo no dijo de esa manera. El texto dice de manera diferente, incluye una palabrita que aquí no la mencionan. Al traducirla, no la toman en cuenta. Vamos a Colosenses 2:16 en el interlineal griego, y aquí encontramos: no por lo tanto alguien a ustedes esté juzgando en comer o en beber. Hasta ahí vamos bien. Pero luego dice: o en porción de fiesta. Eso no lo dice aquí en español. O en porción o en parte, da igual, son sinónimas. Quiere decir que nadie lo juzgue o en porción o en parte de fiesta, ¿ya? De luna nueva o de sábados. Esto cambia completamente, porque entonces el tema en discusión no es si en Colosenses 2:16 se está mencionando al sábado séptimo día de la semana, o si esos sábados que menciona allí son sábados ceremoniales. Ese no es el punto en discusión en Colosenses 2:16. El punto en discusión del apóstol Pablo, o lo que el apóstol Pablo está presentando, es una verdad coherente que él viene elaborando a través de todo el capítulo 2 de Colosenses. Todo el capítulo 2 de Colosenses es eminentemente ritual. Es más, es única y exclusivamente ritual. Está hablando de ritualismo. Y Pablo aquí está diciendo: entonces, ya con la muerte de Jesús, que nadie te juzgue en comida o en bebida o en lo que es parte de fiestas de luna nueva o de días sábado. En lo que es parte, no en la fiesta, no en la luna nueva, no en el día sábado. El juicio que Pablo está diciendo que nadie debe hacer es en lo que es parte. ¿Y qué es lo que es parte de estos días? Los rituales que se celebraban. Pero es que el sábado no, los rituales eran los de las lunas nuevas y los de las fiestas solemnes. Pues quiero decirles que también el sábado, al sábado se le había agregado ritualidad. El sábado fue dado en el Edén antes de que existiera la ley ritual, mucho antes, porque la ley ritual, según la palabra de Dios, vino por causa del pecado. Pero la ley de Dios es para prevenir el pecado. Cosa muy diferente, es decir, los 10 mandamientos. Los dos son leyes de Dios, pero los 10 mandamientos son para prevenir el pecado, conocidos como la ley moral, el comportamiento, ¿ya?
mientras que lo otro es la ley ritual. Y entonces al sábado, en la ley de Moisés, se le agregó ritualidad. Y por eso Pablo está mencionando el sábado, porque toda la ritualidad del sábado ahora se quitaba también. Nadie debía en día sábado ir a ofrecer un cordero. Si ofrecían cordero los días sábados, claro que sí, podemos confirmarlo por un momento aquí en el libro de Números. En el capítulo 28, versículo 9 y 10 dice la palabra de Dios. Mas el día de reposo 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es decir, aquí había sacrificios y aquí había también harina con aceite amasada. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Es decir, Dios allá en el desierto estableció las fiestas solemnes, que eran fiestas rituales, pero aún al mismo sábado también le agregó ritualidad. Es más, no solamente al sábado, todos los días del año eran rituales, ¿ya? O digamos no eran rituales, sino contenían ritualidad, que es un poco diferente. ¿Por qué? Porque todos los días del año había que ofrecer sacrificio, ¿ya? Y entonces Pablo lo que está diciendo es eso. Ahora que nadie lo juzgue en comidas, porque se comía el cordero pascual, se tomaban las bebidas de hierbas amargas y habían otras comidas y también se ofrecían corderos, se ofrecían becerros, se ofrecían machos cabríos. Era toda una ritualidad que se celebraba en estos días, incluyendo el día sábado. Y lo que Pablo está diciendo es que nadie lo juzgue en lo que es parte de esos días. No en los días, sino en lo que es parte activa, ritual de esos días. Así de sencillo. Eso es lo que dice exactamente el texto. Así que lo primero que hacen los hermanos evangélicos y los católicos que pretenden destruir una verdad con Colosenses 2:16 es desconocer lo que realmente dice el texto, como lo escribió o como lo redactó el apóstol Pablo. Entonces, lo primero, rompen con la interpretación correcta. La segunda ley hermenéutica que rompen es con el contexto inmediato. ¿Por qué? Porque el contexto inmediato podríamos señalar que es todo el capítulo 2 de Colosenses. Y si usted lee todo el capítulo 2 de Colosenses, este es un capítulo única y exclusivamente ritual, ¿ya? Aquí viene hablando de ritualidad, de simbolismo, de circuncisión, de todas esas cosas. No viene hablando para nada de ley moral. Es completamente claro eso. Pero vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pablo viene hablando de algo maravilloso. Viene hablando de cómo la ritualidad llega a tener su cumplimiento en la muerte de Jesús. Y con la muerte de Jesús, entonces se anula el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Y cuál era esa acta que había contra nosotros? No podía ser la ley moral, por favor. Si la ley moral era contra nosotros, pues entonces no hay que guardar ningún mandamiento. Entonces el diablo terminaría siendo santo también. O sea, no tiene sentido en absoluto, ¿ya? No tenía que ser tampoco las leyes de salud, ¿ya? No tenía que ser tampoco las leyes, ¿qué otras leyes decimos? La ley del diezmo, las leyes de economía, leyes civiles. Todas esas leyes no las consideraban contra nosotros. Los judíos valoraban con todo el corazón esas leyes, porque sabían que esas leyes les daban orden, les daba estructura, les daba gobernabilidad, les daba justicia. Las leyes más justas que jamás alguna nación haya tenido son las leyes de Dios. Y entonces, ¿por qué Pablo las va a presentar como el acta de los decretos que había contra nosotros? No, Pablo está presentando una de esas leyes que estaba en la ley de Moisés.
las leyes rituales, la circuncisión, el cordero, la Pascua con su comida, las bebidas amargas, todas esas cosas. Pablo está diciendo, todo eso se acabó porque era ritual y era sombra. ¿Quieren seguirlo confirmando? Pues vamos al versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De qué está hablando Pablo? Del sacrificio de Jesús. ¿Y qué logra Jesús con su sacrificio? Despojar a las potestades, a Satanás con toda su hueste angélica, que hasta allí Satanás todavía se atrevía a cantar victoria, porque Jesús no había muerto y mientras Jesús no muriera, no podía obtener redención para el ser humano. La redención se podía obtener a través de la muerte de Jesús. Nosotros éramos propiedad, por así decirlo, de Satanás. Estábamos bajo la bandera de Satanás o bajo el dominio de Satanás mientras Jesús no muriera en la cruz del Calvario. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede perdonar pecados. Por eso nos era contraria. Esa ley ritual era contraria. No era que fuera mala, sino que no era suficiente, era solamente cartilla para ayudarnos a comprender el plan de la salvación. Y ahora Pablo está celebrando que la muerte de Cristo termina con todo eso y ahora sí dice en Colosenses 2:16, por tanto nadie juzgue más en comer el cordero pascual si lo comes o no lo comes. Nadie te juzgue en eso. Nadie te juzgue en comida o en bebida. Nadie te juzgue por si ofreces o no ofreces un sacrificio, sea en el sábado, sea en la luna nueva o sea en las fiestas solemnes. Todo eso era sombra de lo que había de venir. Así lo dice, versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Lo que era sombra es la ley ritual. Esa era la sombra. Y al sábado se le habría agregado ley ritual y con la muerte de Jesús se le quitó la ley ritual al sábado. Pero el sábado siguió existiendo. No existe ni un solo texto bíblico que permita concluir que el sábado de la santa ley de Dios ha sido abolido. Entonces, aquí encontramos que estas personas cuando empiezan a hacer esto muestran perfidia y mala intención. Ahora, rompen con un tercer principio hermenéutico. ¿Cuál? El del contexto general. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo el contexto general nos dice que el sábado permanece. ¿Ya? Va hasta el final. ¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, en casi todos los libros de la Biblia, en el Nuevo Testamento está de sobra también. Ya después de la muerte de Jesús, las mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús no lo ungieron y era de Jesús, el cuerpo de Jesús. No lo ungieron porque les tomó el sábado, ya las agarró el sábado allí y entonces dejaron preparados los ungüentos y las especias y descansaron el sábado conforme al mandamiento. La muerte de Jesús no cambió para nada eso. El Nuevo Testamento es claro en señalar que la virtud del Santo Hijo de Dios es guardar los mandamientos de Dios. Así lo dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así lo dice Apocalipsis 12:17. Es el último libro de la Biblia. Apocalipsis termina con la segunda venida de Jesús. Pero antes de la segunda venida de Jesús, habrá una gran persecución para la iglesia. ¿Y saben por qué la van a perseguir? Porque guardan los mandamientos de Dios. Así lo dice Apocalipsis 12:17. Y el dragón se llenó de ira contra el resto, contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La mujer es la iglesia en profecía. El resto de su descendencia, los fieles. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que rompen aún con el contexto general. Y para mencionar un cuarto principio hermenéutico que rompen, pues hacen que la Biblia se contradiga. Y hay un principio de hermenéutica que acepta todo verdadero cristiano. ¿Ya? Hay un principio de hermenéutica que aceptan
todas las diferentes, hasta donde tengo entendido, todas las diferentes religiones cristianas, ¿ya? Por lo menos de boca lo aceptan. Y es que la Biblia no se puede contradecir. Si en Colosenses Pablo está hablando de que ya no hay que guardar el sábado, entonces vaya contradicción de la Biblia tendríamos allí. Mis apreciados amigos, quiera Dios llenar su vida de bendición. Y les digo con toda humildad, no se dejen provocar. ¿Ya? Alguien puede sentirse aludido, alguien puede sentirse ofendido, porque tal vez vengo a derruir, a desbaratar, a destruir una enseñanza que la han valorado y que la han apreciado muchísimo. Pero si tú eres un verdadero cristiano, tu verdadera valoración o la verdadera valoración que tú debes hacer o a lo que tú le debes dar mayor valor es a la palabra de Dios por encima de tu iglesia. No es mi iglesia, no es tu iglesia. Es la palabra de Dios la que tiene autoridad. Y Jesús no te va a juzgar a la luz de tu iglesia. Jesús te va a juzgar un día a la luz de su palabra, porque Él no te dejó la iglesia como regla de fe, te dejó su palabra como regla de fe. Quiera Dios llenar su vida de bendición y seguir profundizando en la palabra de Dios. Les invito a compartir, a comentar con amor y respeto cristiano, a suscribirse si no lo ha hecho. Y bueno, que Dios les bendiga grandemente.